Juan capítulo 1, versículo 9, decíamos el otro día, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablamos también, estoy repasando un poquito lo último que vimos el domingo pasado, ¿no? Ya nos situamos históricamente, culturalmente, religiosamente. Sí. A ver si me muevo y la tiro. Una vez se le cayó encima a Diana, no sé quién se la tiró encima, pero se cayó y todo al suelo la hermana. Alguien le hizo la zancadilla, ¡pum! Y ahí. Entonces vimos todo eso y empezamos partiendo de ahí a leer algo del capítulo 1 del Evangelio de Juan y fuimos mencionando algunas cosas, ¿no? Hablamos de que versículo 11 dice Juan que vino a los suyos no lo recibieron. Recordamos un texto de Jeremías donde se nos habla de que la salvación es para todos, ¿no? Incluyendo a los que no son de Israel. Hablamos en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y comentábamos de que la palabra lleno en griego es plénora, que significa plenitud, y es como estar llenando un vaso completamente, ¿vale? Así está el Señor Jesús lleno de esa gracia, de esa verdad, donde en el versículo 16 Juan dice que de esa plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Nunca se acaba, por más que cojamos de su gracia y más que cojamos de su verdad, siempre hay, porque la plenitud de Cristo siempre está a rebosar. Y yo puse el ejemplo del mar, etcétera, ¿te acuerdas, no? Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan aquí en ese capítulo. La ley en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. En Cristo ya no es así, sino que está la plenitud, esta palabra plénora, ¿vale? Donde creo que recordé también y mencioné el texto de Apocalipsis 21-22, donde Juan dice de que ya no hay templo, sino que el Señor Dios Todopoderoso es el templo, ¿no? Que el que llena en la nueva Jerusalén. Muy bien, vamos a entrar, perdonad un momentín que me salga de cuadro de la cámara, que me dejé la Biblia aquí. Vamos a ver una conversación que tienen los judíos, eso ya no lo vimos el otro día, una conversación que tienen los judíos con Juan el Bautista, ¿vale? Estamos en el capítulo 1, tráiganse la Biblia, por favor, a un estudio que venir con la Biblia. Y si se puede con una libreta y un lápiz, mejor todavía, ¿no? Capítulo 1, estamos en el capítulo 1, verso 19. A partir de ahí, Juan dice en el 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntase tú quién eres. Este es el testimonio de Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿vale? No está hablando del propio autor del Evangelio. Recuerda que el autor del Evangelio nunca se menciona a sí mismo con su nombre, ¿eh? Entonces hay una conversación, un tira y afloja ahí, una pequeña discusión de Juan el Bautista con estos fariseos y que fueron o levitas, que fueron enviados por las autoridades de Jerusalén a preguntar ¿tú quién eres? Porque estaba Juan liando un cacao tremendo en esos momentos allí, con su proclamación, con su predicación y cuando empezó a bautizar gente. Y el impacto fue brutal. Y entonces le preguntan ¿tú quién eres? Y Juan dice en el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Y vemos en distintos lugares de Juan mismo, en este capítulo 1, versículo 41, donde dice que Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo, ¿verdad? Pero Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Si estáis pensando que yo soy el Cristo, yo no soy. Y
le preguntaron, entonces, ¿qué pues? ¿Quién eres? O sea, ellos asumían, esta gente asumían de que pudiera ser el Mesías, ¿no? De alguna manera, o que se autoproclamaba Mesías, porque ellos el Mesías que esperaban no era de esta manera, no era uno que estaba en un desierto allí con 4 trapos ahí de vestimenta sacada de lana de oveja y que viviera como vivía, ¿verdad? Entonces, si no eres el Mesías, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Por qué esta pregunta de si tú eres Elías? Porque como 400 y pico de años antes, el último profeta que aparece en la Biblia, Malaquías, habló de que tenía que venir de nuevo Elías, ¿verdad? Y entonces esta gente que conocía las Escrituras, aunque la interpretasen en muchos casos erróneamente, ellos sabían que tenía que venir de nuevo, entendían que tenía que venir Elías, y le preguntan, ¿eres tú Elías? Lo que pasa es que el texto de Malaquías no hablaba de que tuviese que venir Elías de nuevo. Acuérdate que Elías no vio la muerte, ¿no? Entonces como que ellos pensaban, Elías tiene que regresar de nuevo. Es verdad que Juan tenía el fuego, la unción, el poder que tenía Elías, pero no era Elías. Y él dice, no. Y por último, en el versículo 21 le preguntan, pues si no eres el Mesías, si no eres Elías, entonces ¿quién eres? ¿El profeta? Y respondió, no. Eso del profeta, ¿de dónde viene? Si tú leyeras Deuteronomio 18:15, ahí Dios está profetizando, hablando ya de Jesús, que vendría un hombre como Moisés de parte de Dios, ¿no? Hablando de este profeta. Pero ellos no entendieron que ese profeta del que habló Moisés se estaba refiriendo a Jesucristo, ¿no? Cuando él vino. Así que hay una discusión, ahí hay un interrogatorio a Juan, ¿tú quién eres? Porque la gente te están siguiendo, aquí está revolucionada Judea, Jerusalén, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres el Mesías? También dijo que no. Entonces, ¿qué decimos a los que no han enviado en el versículo 22? ¿Qué decimos de ti? Nos han mandado a preguntarte que quién eres, ¿no? ¿Y qué decimos? ¿Qué hablamos de ti? ¿Qué respuesta le damos? ¿Tú qué dices acerca de ti mismo? Y él le contestó, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Eso qué significa? ¿Qué transmite aquí Juan el Bautista? Yo soy nada. Yo soy uno que está pegando voces. Yo soy uno que está proclamando ahí en un desierto. Yo no soy nadie. Tremendo, ¿no? Uno que clama en el desierto. Con esa expresión, con esa frase, Juan está confirmando una profecía de Isaías 40, versículo 3, donde el profeta Isaías dijo, uno que clamaría en el desierto preparando el camino al Señor. Y yo soy uno que clama, una voz que clama en el desierto. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Esta gente nos aclaraban, si no eres el Cristo, no eres Elías, ni eres el profeta, ¿tú qué haces bautizando? ¿Cómo te atreves a hacer una cosa como esta? Y Juan le responde, versículo siguiente, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mira, aunque Juan le está hablando en ese momento a judíos, Juan el Bautista, el Evangelio de Juan no está dirigido a judíos. Recuerda tú antes, al principio, ¿vale? Cuando dimos un poco la historia de cuando escribe Juan este Evangelio, está dirigido a gente pagana, a los griegos, con una mentalidad, una cultura, una filosofía determinada, donde para ellos el asunto de conocer era fundamental. ¿Te acuerdas cuando llegó Pablo a Atenas? Y él dice, ahí dice las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, que los griegos estaban abiertos a conocer cualquier filosofía, cualquier religión. Estaban ellos entusiasmados con conocer cosas nuevas. Tenían hambre de conocimiento. ¿Vale? Claro, cuando Pablo les llegó y empezó a proclamar, a decirle, pues yo vengo a hablar de un Cristo, de un Dios que murió, que resucitó, que ya se escandalizaron. Vale, ya oímos bastante. Pero la mentalidad griega en general era una mentalidad abierta a descubrir nuevas cosas.
en conocimiento. Y aquí cuando Juan dice, está uno a quien vosotros no conocéis, este matiz de conocéis, para los griegos, en aquel momento era impactante. Porque de alguna forma todo Juan lo que va a mostrar que se puede conocer a un Dios vivo que cambia las vidas, ¿no? Y Juan está diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. A Jesús no lo conocían, todavía no se había declarado su ministerio, pero sí es verdad de que había gente que lo conocía. El mismo Juan lo conocía, era pariente de él. Yo no sé si hasta que no llegó el Cordero de Dios allí, hasta que no llegó Jesús allí al Jordán, él entiende por revelación, este es el Cordero de Dios. Igual fue en ese momento cuando Dios le revela, no puede ser, mi primo es el Cordero de Dios. Y quizás Juan recordó episodios de su infancia, su juventud, y quizás Juan dijo, ya decía yo que era un poco raro. ¿No? Bueno, eso lo digo yo. Bueno, es interesante esta discusión porque Juan está dejando claro que no era ni el Cristo, ni era Elías, ni era el profeta. Te menciono esto para que veas o para que recuerdes, ¿no?, lo del profeta que fue profetizado por Moisés. Lo de Elías porque Malaquías dijo que tendría que venir Elías de nuevo. El último libro del Antiguo Testamento, que después en la predicación vamos a hablar de Malaquías. Y el Cristo, pues obviamente, porque estaban esperando al Mesías en esa situación tan grave, tan terrible que vivían los judíos de opresión por parte de Roma. Y quizás pues alguno pensó, a ver si es este, ¿no?, que este proclama, grita, le dice las verdades a Poncio Pilato, le dice las verdades al otro, a ver si va a ser este el Mesías, aunque no tiene pinta de eso, pero vaya que lo sea, ¿no? Bueno, sigamos ahora, hermano, con el texto. Versículo 29. Al siguiente día de esta conversación que Juan había tenido con estos levitas, estos judíos, él seguía allí en el Jordán bautizando y de repente aparece Jesús y cuando lo ve, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él no lo decía, mira, Ricardo, es el Cordero de Dios. Él lo decía a las cuatro vientos, a voces. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora, si nos situamos un poquito en ese momento, Juan se estaba jugando ahí la cabeza ya. Se estaba jugando la cabeza. El gritar eso, el decir eso era poner su vida en peligro. Pero él no tenía problema. Él sabía a quién estaba sirviendo y para lo que vino. He ahí el Cordero de Dios. Ahora ponte en la mentalidad judía. Un judío tenía que ir al templo, todavía estaba el templo, y sacrificaban ellos allí sus animales, y si tenían menos recursos, sus pollitos, o entregaban allí sus tórtolas, o entregaban allí pues determinadas verduras, vegetales. El que tenía más daba más, el que tenía menos pues daba menos. Puede entrar, reme, ¿vale? Pues así hacían, puede, reme, si quieres pasar, reme. Si quieres pasar, puedes pasar. Daban cada uno lo que podía. Claro, aquí está hablando el Cordero de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios ofrece un cordero como víctima. O que viene de parte de Dios con un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Juan se la estaba jugando. Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Uy, qué lío, ¿no? Míralo, ahí está, ¿no? El versículo 30. Después de mí, yo estoy aquí ahora, pero cuando yo me vaya ahí, deje mi ministerio, viene otro. Viene un varón, el cual, ese varón que viene después de mi ministerio, es antes que yo, porque era primero que yo, el principio de todo. En aquello que hablamos, en el principio, ¿te acuerdas la palabra principio? Versículo 1, antes de que hubiera nada. Y Juan tenía esa revelación, ¿no?
Dice el versículo 31, y yo no le conocía, no sabía quién era ese Cordero de Dios, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Versículo 33, y de nuevo dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, ahí pone con, la traducción sería en el Espíritu Santo. Aquel me dijo, ¿quién le dijo? El Padre. ¿Quién fue aquel que le dijo a Juan el Bautista? Viene el Padre. Y yo no sabía quién era, lo está dejando claro, yo no le conocía. Y yo quizás jugué con él a la pelota allí y nos íbamos allí a coger aceituna del olivo que estaba cerca de nuestra casa. Y me iba con él y con otros niños y no sabía quién era. Pero el Padre me dijo, sobre quien vea la unción del Espíritu Santo, ese es el Cordero. ¡Wow!, ¿no? Y dice en el versículo 32 antes, vi al Espíritu que descendía como paloma. Tuvo una visión Juan el Bautista. Y él se sorprendería. Este es mi pariente, el Cordero de Dios. Es mi pariente, mi primo, segundo, tercero, lejano, ¿no? ¡Wow! ¡Qué experiencia la de Juan! Cuando Jesús llegó allí al agua para que lo bautizara. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, versículo 35. Al otro día, ya han pasado 2 o 3 días ahí Juan bautizando en el Jordán, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Así que Juan el Bautista tenía seguidores. Porque seguidores hay millones en Twitter, ¿no? Ahí, ¿cómo le llaman a los influencers, ¿no? Que tienen miles y algunos hasta millones, ¿no?, de seguidores. Una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser un discípulo. Yo creo que ser un discípulo de Juan el Bautista, había que tener muy claro a quién seguía. Porque si Juan decía, este es el Cordero de Dios, le decía, tú eres una zorra, porque tú, al rey, ¿eh? Porque te va y tal. Joder, ese hombre como maestro, como discipulador, tendría que ser, ¿o no? ¿Tú te imaginas a un Juan el Bautista como el pastor Juan Carlos Palma? Si tú me sigues, prepárate a la disciplina que te voy a meter. Porque yo vivo en el desierto y como saltamontes. Y el agua que vemos en los manantiales. Si me sigues, prepárate. Tenía discípulos. Igual no tenía muchos, pero tenía gente que estaban bajo su disciplina. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Había más de 2, porque si no diría los únicos. Y 2 de los que tenía bajo su discipulado. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y estos 2 discípulos, que uno parece que era el propio Juan, que escribe el Evangelio, le oyeron hablar. Escucharon a Juan hablar de Jesús y decidieron seguir a Jesús. Eso está en el versículo 37. Lo cual nos enseña que a Juan el Bautista no le importó que siguieran a Cristo sus propios discípulos, porque era quien era. Amén. No le importó, ¿no? No dijo, estos son míos, estos no pueden seguirle. No, este es el Cordero, esta es la verdad. Los míos estuvieron conmigo, han crecido, ahora necesitan seguir avanzando y seguir a quien tienen que seguir, que es a Jesús de Nazaret, ¿no? Y volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Imagínate la escena. Jesús está allí, sale del agua, tal, la gente mirando, la gente preguntándose, aún parece que no tenía discípulos, nadie lo seguía todavía, estaba él solo, y de repente ve que hay 2 jóvenes que van a ir disimuladamente siguiéndolo. Jesús se va saliendo de la multitud, va saliendo del río, me imagino yo, ¿no? Se va metiendo, yo qué sé, hacia el valle, va entrando allí a la tierra y se va desmarcando de la gente, igual la gente mirando, porque dijo este hombre Juan el Bautista esto de este tal Jesús. Pero hay 2 que se están acercando a Cristo, que lo están siguiendo de alguna manera, y Jesús se vuelve y se da cuenta. ¿Y qué buscáis? Le dice
el Señor. Y ellos dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y yo pensando en esto, en esta pregunta de qué buscáis, yo creo que una pregunta que transmite, que plasma la duda que tenían los discípulos sobre si Jesús era el Mesías o no. ¿Será este el Mesías? Porque Juan no dijo Mesías, Juan dijo el Cordero de Dios. ¿Será este? Sigámosle, Juan, averigüemos quién es. Había inquietud, preguntas, dudas en estos dos discípulos, porque quizá también podían pensar, si ellos sabían que este venía de Nazaret puede venir algo bueno. Esto es una expresión muy interesante. De Nazaret puede venir algo bueno. Aparece varias veces en este evangelio, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Obviamente tiene que tener una casa, tiene que vivir en algún sitio, ¿no? El Señor. Y dice en el versículo siguiente, en el versículo 39, venid y ved. Vengan conmigo, acompáñenme. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea, allí tenía una casa el Señor. Tenía una casa. ¿De quién era? ¿De quién no era? ¿De qué familiar era? O si era suya. El caso es que había y tenía una casa donde él vivía. Andrés era uno de estos dos discípulos, y que era el hermano de Simón Pedro. Y qué bonito, hermano, la expresión. Algo pasó, estuvieron un día entero en la casa de Jesús. Todo el día con el Señor, donde Jesús vivía. Estuvieron un día entero allí. El impacto para ellos sería increíble. Allí no acontece ningún milagro, allí están conversando, supongo yo, no había televisión, no había WhatsApp para yo sentarme en un sofá, el Señor en otro y el otro en otro y empezar cada uno a guasear por su cuenta, ¿no? Eso suele pasar, ¿o no? Estamos reunidos, estamos comiendo en familia, estamos haciendo la sobremesa en familia, y ahora ve al niño en un sofá, el otro en la butaca, el otro en la habitación. Y si tengo que decir algo a mi madre, a mi padre, mando un WhatsApp a mi madre: mamá, mira, me trajiste. Y estamos en la misma casa. Allí no había eso, ¿no? Un día o una tarde conversando con el Señor. El impacto tuvo que ser tan grande que cuando salieron aquellos dos de su casa, uno de ellos, versículo 41, dice que halló a su hermano Simón, que después fue Pedro, y le dijo: hermano Simón, hemos, versículo 41, encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 41. Hemos hallado al Mesías. ¡Wow! ¿Cómo? Simón allí diría: ¿qué? Yo no sé, hermano. Dejadme tranquilo que estoy aquí preparando las redes. No, ven, te lo voy a mostrar. Y allí dice versículo 42 que Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús. Y Jesús nada más lo ve, le dice: tú eres Simón, tú eres hijo de Jonás, el trueno, acuérdate. Tú eres hijo de Jonás, tú vas a ser llamado piedra. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni... ¿Cómo? ¿Tú eres Jonás? ¿No? Tú eres hijo de Jonás. Igual Pedro dijo: oh, sí, mi padre es muy conocido por su carácter. Cualquiera lo conoce aquí. Tú vas a ser llamado Pedro. Cefas. Qué interesante. Un día, una tarde, Andrés con el otro que pudiera ser Juan, el que escribe el Evangelio, donde vivía Jesús, charlando, compartiendo. ¿Qué le diría Cristo? ¿Qué no hablaría Jesús con ellos? Que salen convencidos de aquel lugar diciendo: este es el Cristo. Dios mío de mi vida. Brutal, ¿no? Entre que Juan el Bautista, lo que escucharon de Juan, viendo después allí que el Cordero de Dios proclamaba el otro, digo, wow, y después escuchando a Jesús. Qué invitación más bonita, ¿no? Que al principio lo seguían de lejos, ahí al maestro. ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Queréis venir donde yo vivo? ¡Uy! ¿Tú te imaginas que Jesús te diga: vente donde yo vivo, vente conmigo, vamos a tomar un café?
Impresionante la escena, por lo menos para mí lo es, ¿no? Y dice el versículo siguiente, versículo 44, aquí está Jesús reclutando a los primeros discípulos, ¿verdad? Ya tenemos aquí a Andrés y a Pedro, versículo 45, Felipe a Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cling, primera pregunta de Natanael. ¿De Nazaret? ¿De allí sale algo bueno? Y yo intentando investigar esto, la verdad es que no se ponen de acuerdo los eruditos ni los teólogos. ¿Por qué dicen esto? Porque aparece más adelante otra vez esa pregunta por parte de otros discípulos. ¿De Nazaret sale algo bueno? ¿De allí? Y algunos dicen, la mayoría dicen que Nazaret era, otros piensan que no, pero que era un lugar tan insignificante, era una aldeíta, es como si dijéramos aquí, donde estamos, en la comarca de Vélez, Arenas, ¿no? Arenas. Ya el nombre te echa para atrás, no es el nombre, Arenas, el nombre que le han puesto, ¿no? Ahí, como una pedanía, algo chiquitito, ¿de ahí qué va a salir? ¿De ahí qué puede salir de Arenas? Un pueblo, Nazaret, que algunos dicen, otros, como digo, no, otros piensan que era mayor, pero la mayoría dicen que tendría entre 400, 500 habitantes, no más, los que pueden vivir en un edificio de vivienda, ¿no? 400, 500 personas, de Nazaret. Si tú me dices de Jerusalén, que allí está Gamaliel, que hay universidades, que hay institutos, que hay colegios de formación profesional, que tú digas, bueno, ahí sí puede salir un maestro, pero de Arena, que los niños para estudiar tienen que coger autobús para ir a Vélez, ¿de ahí qué va a salir? ¿Entiendes? No es porque Arenas, Nazaret, algunos vean en Nazaret y digan Nazaret, uy, entonces que allí aquello era un pueblo de bandidos, ¿no? De que allí hubiesen terroristas, de que allí hubiesen bandoleros. No es eso lo que parece que ocurría. Pero la inquietud que queda de Nazaret, Dios elige un pueblo, una aldeíta, que en general el mundo de su tiempo no le daba valor. Y Dios elige un lugar donde vivía una tal María para traer la mayor revelación de la historia. Le envía un ángel a esa joven de 14, 13 años para decirle, tú vas a concebir al Hijo de Dios. De Nazaret. De Nazaret sale un hombre que va a cambiar la historia de la humanidad. De Nazaret, Jesús, el Mesías, el Cristo. De un lugar insignificante en el mapa. Increíble cómo Dios hace las cosas. Y eso no es la primera vez que se ve en la Biblia. Por ejemplo, acuérdate, David. ¿Cuántos hermanos tenía David? 7, 8 hermanos. Todos eran soldados, gente experimentada en la guerra. Cuando llega Samuel, y ya termino, llega Samuel a la casa de la familia de David, y llega allá, habla con el papá, le pregunta, mira, Dios me ha dicho que venga aquí, porque aquí hay alguien que va a ocupar el puesto de Saúl como rey. ¿Y qué hace el papá de David? ¿Qué hace ese hombre? Presenta a todos sus hijos soldados, militares. Obviamente no va a presentar al rubito, al delgadito, al de los ojos azules, que así era David. Rubito, muy delgadito, con los ojos azules, un estilo Ismael. Este que entiende, este va a llevarse la oveja allí al campo. Al padre no se le pasa por aquí, ni mucho menos. Ven, Ismael. Ven, Rubén. Ven un momentín, ven. Buenos días antes de nada, ya que llegó. Al padre no se le pasa ni mucho menos por la imaginación. Yo tengo 2 hijos, ha venido el profeta a mi casa, ¿no? Uno de ellos va a ser rey. Y los reyes en aquella época tenían que ser gente de campo, de batalla. ¿A quién eliges tú? Dime. ¿A quién eliges? Yo soy el papá y digo, tú sigue en tu cuarto con el WhatsApp. Ven, Rubén, que es cabo primero, que algún día será sargento. ¿A quién?
Eso fue lo que hizo el papá. Gracias, Inma, gracias, Rubén. Eso fue lo que hizo el papá de David. Sacó a los hijos que eran soldados, que eran militares. Y ahora el profeta, este me dice Dios que no. Este me dice Dios que no. Llega Rubén, sí, este es muy grande, muy fuerte, pero Dios me dice que no, que no, que no, que no, que no. Mira aquí yo, muchacho, no tiene más hijos. Porque ninguno de estos, y yo estoy seguro que Dios me ha hablado, que venga aquí, ¿no tiene más? Espera, hombre, claro, ahí a mi David, a mi chiquitín, a mi niño, a la niña del ojo de la madre, al que está mimado aquí, a ver. ¿Y dónde está? Pues cuidando el rebaño, allí en el monte, en el campo. Traédmelo. Pero vamos a ver, profeta, traédmelo. Y se lo traen. Tiene el corazón conforme a Dios. ¡Wow! Que no es que Rubén no lo tenga, cuidado, es un ejemplo. Ha sido una ilustración. Porque lo que los hombres no ven, lo ve Dios. Es el futuro rey de Israel. De Nazaret puede salir algo bueno, para el hombre no. Pero Dios de ahí sacó a Jesucristo. Ahí Dios le mandó a Gabriel, el ángel Gabriel a María, la mayor revelación para mí de la historia. Bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Increíble. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque la semana que viene vamos a entrar en la boda de Caná. Y yo quiero lanzarte ya una pregunta, ¿vale? Muy interesante. ¿Cuándo se celebran las bodas de Caná? Si alguno es capaz de investigar, de leerlo en internet, a ver si lo encuentra o no lo encuentra, no lo sé. ¿Cuándo se celebran las bodas de Caná? Y es muy importante averiguar cuándo se celebran estas bodas. Igual tú y yo lo hemos leído siempre, vale, y seguimos leyendo, y después la Pascua, y después capítulo 3, Jesús y Nicodemo y tal. Pero, ¿por qué Juan se centra en esta señal, en ese milagro que Jesús hace en la boda? Porque quiero que recuerdes que Cristo, o que Juan, en su evangelio, no mete los milagros así como hace Marco. Marco parece que está viendo una película de acción. Pum, 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 milagro, milagro, milagro. No, Juan no hace eso. Juan mete 7 señales y cada una tiene un propósito. ¿Por qué Juan mete las bodas de Caná? Ningún otro evangelista la mete. Lo pone Juan. ¿Y cuándo se hacen esas bodas? Si puedes conseguir averiguarlo, lo compartimos el próximo domingo. ¿Vale? Amén.